Entonces, antes de cualquier otra cosa, quiero hablarles de algo que sí les podrían preguntar, más o menos, que es los tipos de estudio. Es decir, qué tipos de estudios tenemos, existen, y cuáles van a ser esos pros y contras, entre comillas, de cada uno. Ya que, pues, está como mucho el estigma de que el ensayo clínico es lo mejor y de ahí para abajo, ¿no? Y no necesariamente. Es decir, el ensayo clínico sí es un estudio muy metódico que te ofrece gran información. Sin embargo, dependiendo de qué busques o de cuáles sean las circunstancias de tu investigación, pues podemos utilizar otro tipo de diseño de estudio que puede ser bastante útil. Entonces, vamos a ir de arriba hacia abajo y yo les iré mostrando los pros y los contras de cada uno de ellos. Entonces, el primero van a ser los estudios transversales, los cuales la característica principal es que miden las prevalencias de las enfermedades. Ahora, ¿para qué son tan buenos estos estudios? Bueno, principalmente para estudios que tenemos un periodo corto, que tenemos un poco tiempo para realizarlos. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Las ventajas es que te dan una ambigüedad temporal, es decir, que tú no puedes determinar qué fue primero, si el huevo o la gallina, ya que cuando tú haces tu encuesta es como si tomaras una fotografía de ese momento, y entonces simplemente te delimitas a describir, no puedes tú establecer una relación causal. También son poco útiles en enfermedades con periodos de latencia o que tienen periodos como de incubación, como muy largos, ¿sale? Otra cosa que va de la mano con el problema de la ambigüedad temporal es que los casos muy prevalentes pueden estar sobre representados, dependiendo del momento en el que se toma la encuesta. Y recuerden que una de las virtudes, entre comillas, de esto es que representa a toda la población. Es decir, no necesitas muestrear a los 100 millones de mexicanos, por ejemplo, para conocer su opinión, sino lo que haces es una encuesta a un porcentaje de ellos y de ahí puedes hacer algunas estimaciones. Bien, ahora, casos y controles, que es un estudio que a muchos les encanta. Son la principal utilidad de los casos y controles van a ser para enfermedades raras y o crónicas. Esto te va a permitir valorar múltiples factores de riesgo. Eso es muy importante, porque muchas personas utilizan los casos y controles pues prácticamente para todo. O sea, casi si van a algún congreso o así, van a ver que muchas personas tienen o comentan que su estudio es un casos y controles cuando realmente no lo es. Ahorita les ahondaré un poco más en esto. Uno de los problemas del casos y controles es que en este no se pueden calcular las medidas de frecuencia, ya que la prevalencia de la enfermedad el investigador la determina por default. Se limita a solo estudiar un desenlace y se expone a de verdad muchísimos sesgos, pero de eso podríamos hablar en otra ocasión. Solo quisiera ahondar un poco en esto para recordarles que el casos y controles se refiere a que dos sujetos que tienen el mismo desenlace, es decir, ambos ya presentan la enfermedad y se reconstruye hacia atrás para ver qué sujetos fueron expuestos al factor de riesgo que nosotros estamos buscando. Y esa es la única diferencia entre un caso y un control. Un control no es una persona sana, al contrario, un control es una persona también enferma o que presenta nuestro desenlace. Y ese es un concepto que no mucha gente conoce y que de ahí es que muchos al hacer un casos y controles piensan que un control es una persona libre de la enfermedad. Y no es así. Por definición, en un casos y controles, la población de estudio debe tener exactamente lo mismo, deben ser exactamente iguales. Pero bueno, continuemos. Ahora tenemos nuestro estudio de cohorte. El cohorte nos permite evaluar múltiples desenlaces y es muy útil para evaluar exposiciones de baja frecuencia. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas de la cohorte? La cohorte es que nos dan seguimientos muy largos, o bueno, dependiendo de la enfermedad que nosotros queramos estudiar, pero generalmente cuando son cohortes prospectivas, el seguimiento llega a ser de algunos años. Hay un sesgo muy importante que se llama el sesgo de transferencia, que quiere decir que conforme van pasando los años, vas perdiendo participantes del estudio, y eso le resta poder estadístico. Y de la mano va con esto que el cambio del estado de la exposición a través del tiempo, es decir, conforme avanza el tiempo conforme se modifica el tiempo, se pueden ir modificando la exposición a ciertos factores. Y finalmente el que es, entre comillas, el rey de los estudios, que es el ensayo clínico aleatorizado.
Les recuerdo, lo más importante es que el ensayo clínico es el único diseño de estudio experimental. Esto quiere decir que es el único estudio en el cual el investigador controla la maniobra. Y eso es muy importante porque ninguno de los otros estudios es experimental, solamente el ensayo clínico. Eso se los comento porque hace poco fui a un congreso donde comentaban que en un caso de controles era un diseño experimental, lo cual pues no es correcto. Aquí recuerden que los ensayos clínicos se utilizan principalmente para evaluar la eficacia terapéutica de muchos tratamientos. Y una de las bellezas, entre comillas, del ensayo clínico es que puedes tener un gran control de tus variables. Pero esto no necesariamente es bueno, ya que esto se traduce en uno de los contras de los ensayos clínicos, que es difícil traspolar los resultados al mundo real. ¿Por qué? Porque las poblaciones son muy selectas, con condiciones muy controladas, con características muy controladas, y entonces cuando tú quieres traspolar esos resultados de tu ensayo clínico a población abierta, generalmente cuesta un poco más de trabajo encontrar los mismos resultados. Y por eso les digo que no necesariamente un ensayo clínico es el mejor diseño de estudio por excelencia. Todo va a depender de qué estemos buscando. Pero bueno, amigos, esto solamente es un repaso muy somero, pero es más que nada para que tengan un panorama general de a qué nos referimos cuando se menciona uno u otro diseño de estudio. Si ustedes están trabajando en algún estudio, deben pensar cuál es el diseño que se adapta mejor a lo que ustedes quieren buscar. Ahondaremos ahora un poquito más en el ensayo clínico y hablaremos de sus fases. Recuerden que existe una fase preclínica y la fase 1, 2, 3 y 4 de los ensayos clínicos. En la etapa preclínica se va a trabajar con animales de laboratorio y esto nos va a ayudar a determinar el número de participantes necesarios. Aquí el objetivo de esta fase es probar la toxicidad, teratogénesis y oncogénesis de los medicamentos. En la fase 1 se van a incluir solamente a voluntarios sanos y el número de participantes debe variar entre 20 y 100. Esta etapa es más que nada para determinar la seguridad farmacocinética. A partir de la etapa 2 empezamos a tener enfermos y esto se va a llevar a cabo en solamente un hospital. Buscamos la eficacia y también el objetivo es encontrar la dosis terapéutica. En la etapa 3 también tenemos enfermos y son estudios multicéntricos. Y en la etapa 4 también tenemos a enfermos donde el número de participantes es más de 1000 y principalmente vamos a buscar farmacovigilancia. Ahora, muchos han escuchado el concepto de cegamiento en un ensayo clínico, entonces vamos a hablar un poco de eso, de cómo es el cegamiento, cuando es doble, triple, qué significa, ¿sale? Entonces tenemos el cegamiento simple, doble y triple y tenemos aquí a nuestros participantes, a los investigadores y a las personas que hacen el análisis estadístico. Cuando tenemos un cegamiento simple, el paciente no va a saber qué maniobra se le está aplicando. Cuando el cegamiento es doble, ni el paciente ni el investigador lo saben. Y cuando es triple, ninguno de los tres lo saben. Eso se los pongo porque se los pueden preguntar, amigos. Ahora, vamos a estudiar otra de las características muy importantes de los estudios, que es cómo interpretar, cómo calcular la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica. Entonces, para esto, vamos a recordar nuestra anatomía de la tablita de 2x2 o cuadro de contingencia, como lo pueden encontrar en otros lados. Recuerden que lo construimos así, 2 filas, 2 columnas y tenemos A, B, C y D, que son nuestros componentes. Recuerden que en la parte de arriba, aquí lo voy a mover un poquito para que nos quepa, en la parte de arriba va el gold standard o el estatus de la enfermedad, ¿sale? Positivo del lado izquierdo, negativo del lado derecho. Y en la parte de las filas va la prueba que buscamos que sea nuestro comparador, positivo y negativo. Entonces aquí les había puesto el estatus de la enfermedad, o sea, está o no presente la enfermedad. Ahora, para continuar, recordemos un poquito la fórmula y la definición de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo. Entonces, la fórmula de la sensibilidad va a ser A entre A más C. La de la especificidad, D entre B más D. El valor predictivo positivo, A entre A más B. Y el valor predictivo negativo, D entre C más D. De tal manera que nosotros lo ubicamos en nuestra tablita de 2x2. Vean cómo la sensibilidad se calcula de arriba hacia abajo, en esta más dirección. La especificidad igual, de arriba hacia abajo, sobre la misma columna. En cambio, los valores predictivos positivos y negativos ocupan las filas, de izquierda a derecha, de esta manera, ¿sale? Y el negativo en la parte de abajo, así, hacia acá. Muy bien.
Ahora, vayamos a hacer algunos ejemplos para entender un poquito mejor estos conceptos. Voy a mover esto para acá un segundo para tener un poco más de espacio. Ok, entonces pongamos un ejemplo. Borraré por un segundo las letras y voy a poner un ejemplo. Supongamos que a nosotros nos interesa buscar una prueba rápida para detección de tuberculosis en poblaciones de alto riesgo. ¿Qué les parece? Y entonces vamos a poner este ejemplo. Hablando de prevalencia, recuerden que la prevalencia de la enfermedad es muy importante, ya que esta puede modificar los valores predictivos positivos y negativos. Aquí en este mismo ejemplo vamos a ver cuál es el efecto de la prevalencia de la enfermedad. Entonces, de nuevo, vamos a mover un poquito esto y lo vamos a copiar para tener nuestros dos ejemplos aquí en la parte de abajo. Entonces, usando el ejemplo de la tuberculosis, vamos a suponer una prevalencia de 9% en una población. ¿Y qué les parece una prevalencia del 50% en otra población? ¿Sale? Y vamos a comparar la misma prueba solo en dos poblaciones diferentes, con prevalencias diferentes. ¿Sale? Ahora, les recuerdo que la prevalencia la vamos a calcular como A entre todo lo demás, es decir, entre A más B más C más D. ¿Sale? Eso nos va a dar la prevalencia de una enfermedad. Entonces, ahora sí, vamos a tomar como gold estándar el cultivo. ¿Por qué no? Sale generalmente en todas las infecciosas, es el cultivo. Y como les decía, yo quiero buscar una prueba rápida de tuberculosis, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero comparar. ¿Sale? Entonces voy a usar como gold estándar el cultivo y vamos a poner aquí unos numeritos, ¿sale? ¿Qué les parece si en el A, en la parte de arriba, vamos a poner, ya sé, vamos a poner 95, 50, 5 y 950, para hacer cálculos sencillos, un total de 1100 pacientes. Y en la parte de abajo, con una prevalencia del 50%, 523, 27, 27 y 523. Ok, igual un total de 1100 pacientes. Sale. Entonces vean aquí, vamos a hacer nuestro ejercicio de calcular primero sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Entonces, recuerden, la fórmula de la sensibilidad era A entre A más C. ¿Sale? ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Ubicándonos en las columnas hacia abajo. Exactamente así. Entonces sería 95 entre 95 más 5, que sería 100. Entonces tendremos una sensibilidad del 95% o 0.95. Especificidad igual, de arriba hacia abajo en la columna del lado derecho. 950 entre 100, 95. ¿Sale? El valor predictivo positivo y negativo usamos las filas, de izquierda a derecha. Entonces tendremos 95 entre 145, un valor predictivo positivo del 66%. Y el negativo, igual de izquierda a derecha, 950 entre 955. Entonces es del 99%. Bien, ahora les voy a remarcar estos números para que los recuerden ahorita que hagamos el siguiente ejemplo. Ahora vean, sensibilidad aquí abajo. De nuevo, A entre A más C, especificidad D entre B más D. Y entonces haciendo nuestro cálculo nos sale exactamente la misma sensibilidad y la misma especificidad. Y esto es debido a que es la misma prueba. La sensibilidad y la especificidad no se modifican por la prevalencia de la enfermedad, porque de nuevo les repito, la prueba es la misma. Ahora calculemos de nuevo valores predictivos positivos y negativos y veamos cómo se modifican. Ven cómo en una prevalencia alta del 50%, el valor predictivo positivo sube hasta un 95% y el negativo baja un poco, pero se mantiene alto, en un 95%. Vean cómo se modifica de un 66 a un 95 y de un 99 a un 95. Y esto al considerar una prevalencia más alta. ¿Pero qué les parece si subimos la prevalencia aún más? Es decir, a un 91%. Hagamos modificaciones de los valores para acomodarlo a esta prevalencia. Entonces aquí 950, 5, 50 y 95. Los mismos 1100 pacientes. Ya sabemos que la sensibilidad y la especificidad nos va a dar el mismo resultado. Por eso no lo voy a borrar, solo apuntaré los cálculos que hice. Para que vean que sale lo mismo. A pesar de que la prevalencia más alta, la sensibilidad y la especificidad no se modifican. Y ahora sí, calculemos los valores predictivos positivos y negativos. Vean cómo el valor predictivo positivo se mantiene elevado y... No, esperen, me equivoqué. Ahora sí, 950, ahí está. Vean cómo el valor predictivo positivo aumenta a 99% y el negativo
disminuye a un 66. Vean cómo se invierten los papeles prácticamente en este punto. Ahora, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Podemos concluir que con prevalencias altas, lo que va a pasar es que los valores predictivos positivos van a estar elevados y en prevalencias bajas el valor predictivo positivo va a ser bajo. Y caso contrario, el valor predictivo negativo, que en prevalencias bajas va a ser elevado. Ahora, ¿por qué es importante todo esto, amigos? Bueno, porque existe una cosita que se llama nomograma de Fagan. ¿Y qué es este nomograma de Fagan? Bueno, es una manera gráfica de representar estos valores. Pero para esto, bueno, aquí se los presento. Este es el nomograma de Fagan. Como pueden ver, el nomograma de Fagan. Como pueden ver, se consta de 3 columnas. Vamos a ver aquí abajo sus nombres. Es primero la probabilidad pretest o la prevalencia de la enfermedad, la razón de probabilidad o razón de verosimilitud, que ahorita vamos a aprender cómo calcularla. Y finalmente la probabilidad post-test, que pues bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? La probabilidad post-prueba. Muy bien. Entonces ahora vayamos a conocer un poquito más el concepto de la razón de verosimilitud. Para esto, primero recordemos que teníamos nosotros 3 ejemplos. Hemos hecho 3 ejemplos. Uno con una prevalencia del 9%, otro con una prevalencia del 50% y finalmente un ejemplo con una prevalencia del 91%. Entonces, ¿qué es la razón de verosimilitud? Bueno, es una razón, es una división en la cual va a tratar de relacionar la sensibilidad y la especificidad. Entonces, y hay una razón positiva y negativa. Entonces la voy a apuntar aquí. Y las fórmulas se calculan de la siguiente manera. La positiva es sensibilidad entre 1 menos especificidad. Y la negativa 1 menos sensibilidad entre especificidad. Entonces, como pueden ver, trata más o menos de evaluar ambos componentes, ¿no? En un solo número. Ok, como recordábamos, la sensibilidad y la especificidad de nuestra prueba había sido de 0.95 en ambos casos. Igual de sensible y específica en un 95%, ¿sale? Muy bien, ahora vamos a calcular la razón de verosimilitud de esta prueba. ¿Qué les parece? Entonces, recuerden la fórmula, la razón de verosimilitud positiva es igual a la sensibilidad. Y la de negativa, bueno, ya aquí haciendo el cálculo nos da un valor de 19. Y la negativa nos da un valor de 0.05. Entonces recuerden sensibilidad entre 1 menos especificidad para el positivo y 1 menos sensibilidad entre especificidad para el negativo. Y vamos a remarcar aquí, vamos a asignar colores. El de 9% va a ser naranjita, 50% azul y 91% morado. Ahora, vamos a ubicar nuestras razones de verosimilitud. 19 más o menos va a estar aquí por el 20 y la de 0.05 pues va a estar aquí marcada. Vientos. Ahora sí, ubiquemos nuestras prevalencias de la enfermedad. Primero usemos la prevalencia del 9%. Vamos a redondearlo a 10 para que sea más fácil. Si nosotros trazáramos una línea que pasara por la prevalencia y la razón de verosimilitudes que nosotros calculamos, vean qué resultados nos dan. Si la prueba fuera positiva, nos daría una probabilidad post-test de más o menos 75%. Y si fuera negativa, menos del 1% de probabilidad de tener la enfermedad. Hagamos este mismo ejemplo ahora con una prevalencia más alta, del 50%. ¿Qué les parece? Muy bien, ubicamos nuestro 50% y vamos a usar la misma razón de verosimilitud, ya que es nuestra misma prueba. Si se dan cuenta, en una prevalencia un poquito más alta, que la prueba sea positiva, prácticamente nos confirma el diagnóstico, 95% de probabilidad. Si es negativa, nos lo deja aproximadamente en 3%. Es más baja, ¿no? Aún así es baja la probabilidad. Y si fuera una prevalencia alta como el 90%, vean, aquí llega a rebasar inclusive el 99%. Y eso significa que tiene la enfermedad hasta que se demuestre lo contrario. Y en cambio en prevalencias tan altas, la prueba de tener negativa se queda en un 30%. Es decir, no nos va a descartar como tal el diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos concluir de este ejemplo, amigos? Lo que concluimos es que con prevalencias bajas, una prueba que sea negativa, prácticamente nos va a descartar el diagnóstico, como vimos en el ejemplo de la prevalencia del 10%. En cambio, con prevalencias altas, una prueba positiva nos va a prácticamente dar el diagnóstico, ¿sale? Pero en caso contrario, en caso de que con una prevalencia alta la prueba sea negativa, pues
no podemos concluir tal cosa. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho esta miniserie de videos de estadística. Sé que hay un CTO de pura estadística, sin embargo, créanme que es un tema que prácticamente es nulo en cuanto a representación en el NARM. Quizás se lleguen a encontrar una que otra preguntita por ahí en algún simulador. Sin embargo, que no les quite el sueño. Realmente yo no me enteré que hubiera habido preguntas en algún día de este tema. Así que tómenselo con calma, véanlos, estudienlos, repásenlo más que nada, pues para su vida diaria, para que puedan interpretar artículos médicos cuando les dejen estudiar algo y puedan dar una interpretación correcta. La próxima semana continuaremos con la última parte de pediatría, que es crecimiento y desarrollo. Así que si quieren ir preparando esos temas, adelante amigos, estudien mucho. Sin más por el momento amigos, no me queda nada más que agradecerles una vez más a todos los nuevos integrantes de esta familia Rumbo Médico. Me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo, y a los que han estado desde el inicio, muchas gracias por continuar aquí. Por el momento amigos, esto ha sido todo. Me dio mucho gusto verlos. Les recuerdo, yo soy Dr. King. Espero verlos la próxima semana amigos, con nuevo contenido, nuevos videos. No olviden estudiar, no olviden suscribirse al canal si es que aún no están. Si les gustó el video, no olviden regalarme un like, no olviden dejarme en la parte de abajo sus dudas, sus comentarios. Si les gustaría ahondar un poquito más en esta parte de estadística médica, les dejaré un link en la descripción donde pueden consultar un artículo y podrán leer más al respecto. Mientras tanto amigos, me despido, me dio mucho gusto verlos, espero verlos próximamente. No olviden estudiar mucho amigos, no olviden dejarme un super like y no olviden compartirlo en las redes sociales con sus amigos. Nos vemos en la próxima, chao.